¿Sabías que la interfaz de Photoshop es una de las interfaces más completas y útiles que hay? Es una interfaz tan poderosa y tan profesional que vamos a dedicar todo un capítulo solamente a hablar de ella. Te darás cuenta de que contiene todas las herramientas que cualquier profesional puede necesitar para realizar cualquier tipo de tarea en cualquier tipo de proyecto. Acompáñame en este video donde haremos un primer recorrido por la interfaz del programa para posteriormente irnos adentrando a detalle en cada una de sus características. Cuando abrimos un documento de Photoshop, lo primero que vamos a encontrar en la interfase es un sinnúmero de paneles que se encuentran generalmente en desorden. Estas son las diferentes herramientas con las cuales hemos estado trabajando. Para poder iniciar con la descripción del área de trabajo de Photoshop, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en el menú Window, en la parte que dice Workspace. Y vamos a seleccionar el submenú Essentials. Como podrán observar, las herramientas y las ventanas en la pantalla de la computadora cambian de posición reacomodándose. Ahora, el siguiente paso es regresar al mismo menú Window y seleccionar la instrucción Reset Essentials. Al hacer esto, estamos unificando el espacio de trabajo. De esta manera, tanto ustedes como yo tenemos la misma disposición de elementos para poder iniciar con la descripción de la interfase de Photoshop. No importa cuál sea el sistema operativo que estemos utilizando, PC o Mac, el programa siempre va a disponer las ventanas, los menús y las barras de la misma manera. Iniciemos con la descripción del espacio de trabajo. La ventana de trabajo de Photoshop siempre va a estar dividida en 5 elementos básicos. Lo primero que vamos a encontrar de izquierda a derecha y de arriba a abajo va a ser la barra de menús. Exactamente debajo de la barra de menús vamos a encontrar la barra de opciones. Del lado izquierdo de la ventana vamos a encontrar la caja de herramientas. Y al extremo derecho vamos a encontrar acomodadas las paletas flotantes. Por último, en medio de la pantalla vamos a encontrar la ventana del documento. Esta ventana es la que despliega el archivo en el cual estamos trabajando. Noten cómo hay una pestaña que nos indica en qué documento estamos trabajando. Si tuviéramos abiertos más documentos, estos se acomodarían sucesivamente en esta barra, de una manera muy similar a cómo se despliegan las ventanas del navegador de Internet. En la parte inferior de la caja de herramientas hay un pequeño icono que va a permitir desplegar la ventana del documento en 3 diferentes formas de trabajo. Modalidad de pantalla normal. Modalidad de pantalla completa con barra de menús. Y modalidad de pantalla completa sin barra de menús. También podemos cambiar la modalidad de las pantallas si presionamos la tecla F directamente desde el teclado. Por default, el programa siempre arranca en la modalidad de pantalla normal. Al activar la modalidad de pantalla completa con barra de menús, la ventana del documento se expande a lo largo de todo el monitor, conservando la barra de menús en la interfase. Esta es una de las formas más cómodas de trabajar en un documento de Photoshop, pues aísla el programa del resto del escritorio de la computadora. La modalidad de pantalla completa desaparece todos los paneles flotantes, la caja de herramientas y la barra de menús. Cambia el fondo de la interfase por un color negro y solamente deja activa la herramienta con la que estamos trabajando en el momento. Observen cómo, al activar esta modalidad, aparece un cuadro de diálogo indicando que va a cambiar la apariencia de la interfase y que para regresar a la modalidad anterior hay que pulsar la tecla F o la tecla de escape. Tip de usuario. Cuando estamos en modalidad de pantalla completa sin barra de menús y necesitamos cambiar de herramienta o solicitar algún panel flotante, no es necesario que hagamos el cambio a otra modalidad de pantalla presionando la tecla F. Simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar el cursor al extremo izquierdo de la pantalla para que se muestre la caja de herramientas. O arrastrar el cursor al extremo derecho de la misma para que se muestren los paneles flotantes.
Voy a presionar la tecla de escape para regresar a la modalidad de pantalla normal. Esas son las propiedades básicas de la interfase de Photoshop. En videos posteriores vamos a hablar detalladamente de cada uno de los elementos que los componen, pues cada uno de ellos, los paneles flotantes, la barra de menús, así como la caja de herramientas, tienen sus propias características para controlarlos y poder tener un flujo de trabajo más ágil y eficiente. Ya que revisamos de manera rápida el área de trabajo de Photoshop, te invito a que me acompañes en los siguientes videos donde platicaremos a detalle de cada uno de sus elementos. Te invito a que pulses en las miniaturas de los videos que se muestran en este momento para continuar con este curso.